Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Amigos, buenos días, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. El programa de hoy se siente honrado de contar con un invitado extraordinario. Y esto no lo digo nunca y ustedes, amigos, son testigos. Y voy a hacer un preámbulo también mucho más largo de lo habitual porque vale la pena y lo merece nuestro invitado, que es Hugo Neira. Bienvenido, Hugo, buen día. Hugo Neira realmente es un poco complicado, amigos, ustedes lo verán todos los días. Tenemos que resumir la vida de una persona en una palabra. Entonces, como Hugo es muy modesto, yo quería poner otra cosa, pero me sugirieron que pusiera sociólogo. Pero Hugo Neira es mucho más que un sociólogo. Es autor de numerosos libros imprescindibles para entender no solo al Perú, sino al mundo y al universo, diría. Es catedrático. Es un agudo observador de la realidad y por lo tanto un magnífico periodista. Yo lo conocí, lo vi, no nos conocíamos todavía, en una cumbre APEC, siempre recuerdo eso, y vi un señor con su libretita tomando notas, y luego veo en un diario publicada una magnífica crónica, la mejor que se escribió sobre APEC, sin necesidad de estos aparatos demoníacos, ni de grabadoras. Como decía García Márquez, la grabadora no permite, te distrae en realidad, no te permite captar la esencia. En los viejos buenos tiempos, las entrevistas se hacían con lápiz y papel y conversabas con la persona y lo mirabas a los ojos y aprehendías la esencia de la persona y bueno, luego escribías. Pero bueno, los tiempos han cambiado. Pero bueno, Hugo, ahí lo conocí sin conocerlo, todavía no nos habían presentado formalmente, pero ahí aprendí quién era Hugo Neira y mis respetos para él, una magnífica crónica. Luego ya entablamos una amistad, es un privilegio para mí poder decir que soy su amigo. Hugo el Perú necesita más Hugo Neira, en realidad. Toda sociedad necesita los Jeremías de nuestro tiempo. Los intelectuales, los pensadores que han reemplazado en este mundo secular, cada vez más secular por obra de la arremetida gramsciana a la religiosidad. Entonces ya no tenemos profetas que nos advierten, pero deberíamos tener intelectuales, pensadores que miran el bosque y no el árbol, y nos van poniendo un poco de orden en este caótico universo, y nos permiten entender mejor las cosas. Y Hugo tiene esa gran particularidad, y los invito a buscar, a leer su blog, para mí es muy ilustrativo. Y bueno, después de este larguísimo preámbulo, bienvenido Hugo, es realmente un honor y un privilegio tenerte en este programa. Muchas gracias Uri, porque en realidad, en dos palabras, como acaba de decirlo, yo soy un caso raro de universitario y a la vez periodista. Toda mi vida he sido periodista. Incluso cuando estudiaba en San Marcos era periodista. ¿Por qué? Porque necesitaba tener cómo vivir como universitario. No vengo de familias ricas y me ha acompañado toda mi vida. Y cuando he vivido en otros lugares, siempre he encontrado que hay algunos profesores universitarios que tienen la habilidad de ser periodistas. Y algunos periodistas tienen una formación muy académica, pero son raros más bien, porque ¿cómo decirte? El periodismo es, como decía Mariatti, es una prueba de velocidad. Y a veces el pensador se demora mucho tiempo para llegar a las cosas, lo cual es normal. Incluso en Francia encontraba algunos casos excepcionales de estar en un periódico y ser universitario. Raymond Aron, por ejemplo. Era raro. Estaba en el Figaro, que era un periódico conservador más bien, ¿no? Y así por el estilo. Y bueno, eres una rara avis, una rara efecto, avis en porque los lugar, periodistas ¿no? Somos un océano de conocimiento con 1 milímetro de profundidad. Tenemos que saber de todo un poco. ¿Sabes quién, pero... por ejemplo, en el mundo intelectual español? Ortega y Gasset. Era un filósofo y tenía un periódico
cosa muy Claro, rara también. claro. No lo veo Heidegger o a Kant teniendo un periódico dando Así la es. información de la actualidad, ¿no es Hay que, cierto? hay que, Son hay muy que raros. claro, hay que apresurarse lentamente Sí, pues, para mezclar pensamiento con actualidad. Pero hoy, quizá diría lamentablemente, por un lado, no vamos a hablar de esos mundos académicos, sino de la triste realidad aterrizada. No tan triste, Uri. No tan triste. Bueno, no tan triste. amigos, Hugo Neira ha estado en Chile, estuvo en el ojo del huracán, llegó a Chile cuando estalló todo este problema la semana pasada, y como es periodista, como buen periodista además, no se quedó viendo lo que estaba pasando por televisión, bajó a la calle, se mezcló con la gente, Cierto. se empapó de lo que estaba pasando y escribió una magnífica columna o artículo o reflexión, como le quieran llamar, sobre lo que está pasando. Y quisiera, yo no quisiera parafrasear Hugo, sino, por favor, cuéntanos, ¿qué es lo que viste? Fíjate. ¿Qué está pasando en Chile? En primer lugar, no soy un especialista en Chile, digamos, ¿no? Teníamos unos días libres, digo libres porque soy director del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas, ¿no? Y decidimos ir con Claire, con mi mujer, por una noche y 2 días a Santiago para rescatar unos libros, unos cuantos, que están bien guardados, pero los necesito para mis actividades actuales aquí. Normalmente me quedo 3 meses en Chile y termino un libro, es ahí donde escribo generalmente. Por una razón, porque como tiene varias clases medias, tiene una mayor mercado de libros que me interesan a mí, y no los encuentro, lamentablemente en Lima me tengo que ir a Santiago, o si no, doy salto a Europa o a Estados Unidos. Y bueno, estábamos muy tranquilos, íbamos por muy corto tiempo, y en el tiempo en que estábamos, Uri, en el avión, el tiempo que estábamos volando, estalló lo que llaman los chilenos el estallido social. Bajamos y había toque de queda, y no te digo lo difícil que fue salir del aeropuerto y llegar a mi casa. Y después de la casa que tenemos ahí por un rato, ¿no? Donde están las cosas, esas igual no. Entonces salimos, como dices tú, a ver qué pasaba. Y entonces lo primero que vi, y son varias cosas que a veces no se han explicado bien en Lima, lo primero que vi es lo que estaba pasando en Ñuñoa. ¿Qué es Ñuñoa? Ñuñoa, para los que no conocen Santiago, es una especie de barranco o de Miraflores. Clase mediero. Clase mediero. Perdón, una brevísima interrupción, amigo. Las fotos que están viendo mientras Hugo habla han sido tomadas por Hugo y por su esposa Claire, excepto la foto de la Marcha del Millón, que ellos ya estaban de vuelta. Pero estas fotos que acompañan muestran además la curiosidad periodística de Hugo. Continúa, por favor. Y la sorpresa. Los antiguos griegos decían que el conocimiento viene por la sorpresa. ¿Qué me sorprendió? ¿Qué nos sorprendió con Claire? Llegamos a Ñuñoa y había, lo cual no niega que ahí había otras cosas que vamos a hablar inmediatamente. Había gente que se había reunido cantando, bailando, dando saltos, incluso con músicas peruanas, ¿ya? Músicas folclóricas peruanas. Era impresionante, estaban contentos. Entonces era una fiesta. A la vez que pasaban cosas tremendas como los incendios, que eran un mecanismo más bien, digamos, de destrucción, ¿no es cierto?, de otro estilo, de otra manera de vivir, y algunas marchas que habían. Y entonces yo me quedé pensando, mirando esta gente que estaban contentas, y conversamos con las personas, y nos dijeron cosas muy sencillas. Había un gran malestar en Chile hacía un buen rato. ¿Por qué? Porque había habido una situación en la cual el Estado había comenzado a pedirles más gastos en los impuestos. Entonces habían castigado prácticamente a la población con mayores impuestos para el agua, para la luz, para tener un cable de televisión, ¿no? Así. Y luego para los servicios. Y eso había pasado en el gobierno del presidente Piñera. Entonces, el tema era más bien que una revolución o una rebelión, era
la vacancia de Piñera. Lo que vimos en ese momento era esa fiesta, ese regocijo que tenían. Y después descubrí que esto venía con 30 años de retraso. Es decir, estaban, como dijo una señora, no son 30 pesos más, son 30 años que estamos después de Pinochet, porque se instaló el modelo neoliberal en el momento en que llegó al poder Pinochet, el que ha hecho marchar a Chile, con un gran problema que se presenta en cualquier país del mundo. Por eso es importante que hablemos de esto. El neoliberalismo produce mucha más riqueza, pero crea brechas gigantescas en la sociedad. Y en este caso, la gente que estaban ahí, no que eran pobres, sino simplemente estaban golpeados por un presidente que tenía una experiencia de empresario. Vamos comenzando a decir las cosas como son. Como empresario, no político, no entendió qué pasaba en el pueblo. Entonces yo estoy diciendo con eso que no es conveniente que los empresarios sean presidentes de Estado, ¿no? Sí. Entonces, para decir eso, esa fue la primera impresión, la primera cosa. La segunda cosa que tenemos que decir, para no mentir, es que la violencia de lo que podría ser un acto... la quema de estaciones, tú incluso has cuantificado ahí la cantidad de estaciones de metro que han quemado. 71 con los vagones y las estaciones. Cada estación es gigantesca, y es como un edificio. Y luego... supermercados. Los supermercados, 161 supermercados. ¿Se imaginan ustedes, queridos amigos, 161 Bonn en fuego? Y eso se hizo en muy poco tiempo, aceleradamente, organizadamente. Eso significa personas encapuchadas que ya estaban organizadas para hacer eso. Ahora, ¿qué fue primero, Hugo, el huevo o la gallina? Es decir, primero fue la violencia y luego la marcha pacífica, fue en simultáneo, porque, a ver, aquí, el tema chileno, y me interesa muchísimo tu opinión para que se la expliques a los seguidores del programa. El tema chileno, más todavía que lo que ocurrió en Ecuador, que fue muy, digamos, efímero, muestra dos visiones del mundo en blanco y negro. Y yo he sostenido a lo largo de varias jornadas en este programa que la realidad siempre está un poco en el chunglu que decía Confucio, ¿no? En el sendero de los sabios que decía el rabino Lusato. O sea, ni un poco gris, zonas grises, ni blanco ni negro. Entonces, de un lado tenemos los que atribuyen todo esto a una conspiración siniestra de lo que llaman el bloque BRIC con B chica, con V, Venezuela, Rusia, Irán, China. Del chavismo, del castrochavismo, para desestabilizar las democracias en Latinoamérica. Y tendría sentido si no hubiera habido esta marcha del 1.250.000, ¿no es cierto? Digamos, tú hablas, efectivamente, hubo este estallido y empezaron a quemar en simultáneo estaciones de metro y locales públicos y privados. Se notaba que había una coordinación, chicos jóvenes, todos encapuchados. Como lo dijo el candidato a la vicepresidencia en Argentina, que es un personaje antipático porque además ha atacado mucho a los peruanos y por eso nadie le hace caso a sus comentarios porque es un poco excéntrico, pero yo creo que esa vez sí acertó cuando dijo: acá hay un anarquismo organizado, refiriéndose a esta quema en Chile. Entonces, digamos, hasta la marcha del 1.250.000 parecía que era eso, ¿no? Luego vamos a hablar de la marcha. En el otro extremo, es decir, un complot siniestro castrochavista. En el otro extremo están los que dicen: no, lo que está ocurriendo en Latinoamérica en general y en Chile en especial revela que el modelo económico de economía de mercado no funciona y ha colapsado. Yo me imagino, Hugo, no sé qué opinas tú, que la verdad debe estar a mitad de camino entre ambos extremos, o sea, un poquito esto y un poquito de lo otro, o ¿tú qué crees? No te respondo de inmediato. Voy al final de esto. Mira,
me has pedido prácticamente una especie de explicación a partir de la cronología. Comenzó, cosa que es asombrosa, sin dejar por eso de contestarte la pregunta que me has hecho. Comenzó por un movimiento de los escolares que decidieron tomar los metros sin pagar. Ahí comenzó el tema, los escolares, o sea, gente de 14 a 18 años. Luego se produjeron las marchas por las calles, marchas como marchas políticas, pero no tenían más allá de una calle de tamaño, no era grande. Continuó, el gobierno se durmió y vinieron entonces lo que han llamado el vandalismo. Y ese vandalismo se hizo en poco tiempo con una precisión extraordinaria. Y hay la tesis de que eso no fue chileno, porque estaba muy organizado, no es porque no sea organizado, sino iba por otro camino. Oye, no es fácil quemar un metro. Claro, hay ¿no? toda una logística detrás. Hay una ¿no? logística. Digamos, si fuera 1 o 2, pero esa cantidad casi en simultáneo Sí, habla de una organización. claro, y estaban ¿no? golpeando al alimento. Y he visto las colas que han habido Y en el los transporte, que es vital también. mira, en los ¿no? pocos supermercados que quedaron sin ser tocados, tenían colas gigantescas con gentes que iban con los carritos, pero para comprar para el mes completo. Y luego con protección de militares durante el día, no durante la hora de toque queda. Esa es una cosa. La segunda cosa que resulta impresionante es que esa marcha del 1.000.000, que en efecto ya habíamos vuelto a Lima, significa lo siguiente: somos chilenos, somos ordenados, estamos pasándole una cuenta al gobierno. Para mí es la sociedad civil que ha detenido a los abusos de un poder legal, pero que se pasó. Se equivocó el gerente, es decir, Piñera, salió a pedir perdón. Han retrocedido con las leyes que dieron, que eran completamente tontas. Es decir, era necesario los impuestos, sí, pero no de tal manera. Entonces es una lección democrática de decirle a un gobierno: no señor, usted no va a poder hacer lo que quiera porque nosotros salimos a la calle. Si no escuchas la calle sale. Pero la otra cosa ha quedado pendiente. No sabemos quiénes eran los que practicaron el vandalismo y que ha regresado el día de hoy. Antes de entrar a este estudio hemos visto que ha vuelto y han quemado de nuevo con un giro más preocupante. Vamos a hablar más adelante de eso. Digamos, en la etapa anterior, por llamarla de alguna manera, había dos hechos muy marcados. Uno era el vandalismo puro, por un lado, y la protesta ciudadana pacífica y, como tú dices, ordenada. 1.200.000 y pico de personas ocuparon el centro de Santiago y no se produjo ni un solo incidente de violencia. Estuvieron varias horas, cero. Entonces tienes una ciudadanía que efectivamente estaba protestando, que era la ciudadanía, y por otro lado el vandalismo. Entonces, pero lo que hemos visto ayer, o a partir de ayer, es más preocupante porque empezó como una marcha ciudadana que parecía una réplica de la anterior y terminó en vandalismo, lo que significaría que ha habido infiltrados en la marcha. Lo más probable. Ha habido infiltrados en la marcha y que esos infiltrados además estén buscando víctimas, ¿no es cierto? Sí, es decir, claro, que la policía pierda el control y dispare, es decir, para que haya una escalada. Entonces eso es preocupante. Pero entonces creo que de alguna manera, Hugo, respondiste a la muy larga pregunta anterior que te hice. ¿Tú crees que ha habido, por un lado, la legítima protesta ciudadana, que digamos es el grueso de lo que ha ocurrido a partir de los escolares de secundaria, y luego la ciudadanía que salió a protestar, y ha habido esta cosa que estaba ahí ya organizada, o sea, durmiente, lista para actuar en el momento que detectase... claro, es como si alguien esperara que una persona tenga una gripe para producir una pulmonía. Correcto. O sea, hay algo organizado de fuera. Y lo dijo el presidente Piñera, dijo: estamos en guerra.
pero inmediatamente el militar que estaba diciendo que se iba a ocupar de todo... Yo estoy muy contento y estoy muy feliz y no estoy en guerra con nadie. Y le dijo, ¿no? No estamos en guerra con nadie. Hubo un muy mal manejo, quizá Sí. por lo que tú hablas de inexperiencia política y más bien Ahora, experiencia empresarial. Las imágenes significan mucho, ¿no? Entonces, sí, la primera noche cuando ya Santiago estaba literalmente ardiendo, el presidente se le ocurre ir a un exclusivo restaurante capitalino para celebrar el cumpleaños de su nieto. Se difunde un audio en el cual la primera dama dice, yo entiendo que lo que quiso decir es que tenemos que ser más solidarios, pero la frase, tenemos que renunciar a algunos de nuestros privilegios en ese momento, sí. No me defiendas, compadre. Sí. Y luego sale el presidente y dice, estamos en guerra, que entiendo se refería a esta quema organizada, pero no supo explicarlo. Estaba pensando en Venezuela, en Bolivia. Hubo un muy mal manejo político el funcionario que dijo, bueno, levántense más temprano, pues, ¿no? Sí, para ir al metro. O sea, hubo un pésimo manejo político. Sí, pésimo. Al comienzo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Para decirlo, porque estamos hablando ante un público de ciudadanos peruanos, primera cosa que les tengo que decir algunas señales, ¿no? Nadie dijo que eso era el Partido Socialista o el Partido Comunista o el partido tal. No vi una sola bandera, que Dios me perdone si me equivoco, si no fuera la bandera chilena. ¿Y sabes cómo se llaman? Dicen claramente, no somos ni derecha ni izquierda, somos el pueblo. Me dio una gran satisfacción, porque esa palabra pueblo, a mí, peruano, hace rato que no la escucho. Nadie quiere ser pueblo en el Perú. Sí. Todo el mundo quiere ser otra cosa, ¿o no es cierto? Es cierto, ¿no? Sí, como sí. Dices que se me ocurre decir cosas, pues mira, ellos dijeron el pueblo, con el sentido de la ciudadanía, lo que llamaba Mariátegui, tener el demos, que es un pueblo organizado, y por una vez ahí un acto de conciencia. A mí me parece que es muy interesante porque es la aparición de una entidad que es la sociedad civil, que sin necesidad de los partidos ni de representantes, hay parlamento en Chile, estaban discutiendo, pero la gente ya no quiere que lo representen solamente, salen a participar. Y la participación es salir a la calle con libertad, pero diciendo cosas precisas y sobre todo cosas interesantes pacíficamente. Y ahora otra cosa más, que no para pensar en términos peruanos y en cualquier país del mundo, cuidado con los gestos personales de un jefe de Estado. ¿Saben qué cosa aparecía así en los afiches mal hechos? Aparecía el presidente Piñera, pobrecito, quemado como un diablo. ¿Qué le decían? ¿Qué le reprochan? Le han encontrado que ha evadido, se dicen los chilenos, pagar impuestos. Piñera es un multimillonario. Es un presidente de un país que paga impuestos más que nosotros. Y se olvidó de eso, mañas pues con perdón de empresarios. Llamas a unos buenos abogados y te dan la solución de no pagar impuestos. Pero el pueblo no se lo perdona. Y la calle decía, evade. Claro, la ley del embudo. Nosotros nos cargas de impuestos y tú los evades. ¿Sabes cómo lo trataron después? Sebastián Piñera, Sebastián adiós. O sea, no lo quieren porque no cumplió con eso que el Estado francés, el Estado chileno dice todo el tiempo, paguen impuestos. Y el presidente no paga impuestos. Ahora, esto no se ha detenido, es decir, ya están, bueno, a ver, salió a pedir perdón, tarde y poco, creo. Envió un paquete de leyes al Congreso para tratar de hacer control de daños. Sí. Cambió a la mitad o más de su gabinete, pero la gente ya está, por decirlo de alguna manera, embalada, ¿no es cierto? Sí, entonces sí. Están pidiendo que renuncie, que se vaya, digamos, ya cruzó el Rubicón en el sentido de que ya envió al Congreso el paquete, ya cambió el gabinete, ya no le queda ninguna carta bajo la manga, es decir, y si esto sigue,
lo único que veo en el horizonte es un adelanto de elecciones. Me parecería. ¿Sabes por qué? Porque esa gente que salió y se ve en las imágenes son gente acomodada. Son millones en Chile, ¿eh? Hay varias clases medias. Como sociólogo te digo, varias capas sociales, ¿no es cierto? Y entonces esas gentes probablemente han sido los que han votado por él. Y ya se han sentido mal, porque él les propuso que iba a continuar progresando económicamente. ¿Sabes qué pasa? Hemos visto el colapso del socialismo y en este momento estamos viendo el colapso del modelo neoliberal. ¿Por qué razón? Porque ensancha las brechas. Fíjense en cifras, ¿qué es Chile? Chile tiene un ingreso per cápita del ciudadano chileno, tiene $15,000. Nosotros estamos en 6,000. La población la población ocupada son 6 millones de personas. 6. Nosotros tenemos 12 millones. ¿Sabes cuánto produce Chile con sus 6 millones de trabajadores? 252 billones de dólares. Y nosotros, con el doble de población, 202. Entonces, en Chile no hay sino 8% de pobreza. Y abajo no hay pobreza extrema que nosotros tenemos. ¿Cómo en un país así se produce eso? Por las separaciones entre ricos y pobres. Y la clase alta chilena es tremendamente distante del pueblo. Y han crecido enormemente en estos años más que la demás de la sociedad. A ver, Hugo, yo no, sí, mira, tienes, yo suelo decir en este programa, suelo comparar, ¿no? El modelo comunista, socialista, con el modelo capitalista de la economía de mercado, y digo que lo único que yo parto de la premisa que la izquierda ama tanto a los pobres que los crea por millones. Yo soy un escéptico de las políticas de izquierda. Y suelo decir que históricamente el comunismo ha provocado cientos de millones de muertos y de desastre económico. Y de pobres. Y por otro lado el capitalismo ha traído en los últimos 100 años el más grande progreso que haya visto la humanidad. Ahora, estamos hablando de lo que sería el fracaso de ese modelo, y yo te pregunto, porque no quisiera sonar, y luego nos vamos al corte, amigos, y regresamos para continuar, no quisiera sonar, mientras tú hablabas yo estaba reflexionando y te iba a decir así a boca de jarro, sin este preámbulo, dilo. El modelo sí funciona y todo. Lo que pasa es que hay gente que no sabe aplicar el modelo, y de repente me acuerdo, bueno, pero eso es lo que decían los comunistas cuando estaba Stalin en el poder. No es el problema del modelo, es el problema de Stalin, no es el problema de Trotsky, es el problema de Lenin, y no quisiera caer en lo mismo. Sin embargo, yo creo que habría que hacer una distinción entre el capitalismo de amigotes o el mercantilismo, que es un poco lo que ha pasado en Chile, y la real economía de mercado. Lo dejamos ahí por un par de minutos, amigos, y regresamos en Ni con Dios ni con el Diablo con Hugo Neira. Gracias. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios, ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios, ni con el diablo, con Hugo Neira. Antes de este breve corte, estábamos reflexionando. El problema es el modelo o la mala aplicación del modelo. Es decir, existe una economía de mercado ideal que no está siendo aplicada. Te lo pongo de esta manera, Hugo, a ver si... hace más o menos una semana o 10 días estuvo en el programa Ramiro Prialé.
el hijo del dirigente histórico del APRA. Muy competente, lo conozco. Muy un profesional de primera, un gran pensador. Bueno, y él decía lo siguiente, mira, Uri decía, en el Perú no hay economía de mercado. En el Perú, lo que hay es una isla de economía de mercado de apenas el 10%, y el 90% restante es capitalismo de amigotes. Me decía, por ejemplo, trata de importar una medicina tú por Amazon y no puedes porque hay barreras de acceso de los laboratorios. Trata de poner un banco. Entonces yo siempre he calculado que era más o menos 70-30, 80-20, capitalismo de amigotes versus real economía de mercado en el Perú. Según Ramiro, que estudia el fenómeno, me dice, no, 10%. Entonces mi reflexión era la siguiente. Si con 10%, apenas 10% de verdadera economía de mercado, en medio de este capitalismo de amigotes, de este mercantilismo millones de peruanos han podido salir de la pobreza, ¿qué no se podría hacer si en el Perú funcionase la economía de mercado, no te digo al 100%, al 60% o al 70%? Entonces, digamos, eso es lo que me da esperanza, a diferencia de los comunistas que decían, no es problema del modelo, es el problema de Stalin que se desvió. Entonces yo creo que quizá no es el modelo el que está haciendo agua, sino la aplicación de un modelo que dicen que es economía de mercado, como en el caso de Chile, y en realidad eso es una casi diría pandilla de empresarios que hace y deshace, y además aplica, como has mencionado, la ley del embudo, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú? ¿O es el sistema realmente que está haciendo agua? La pregunta es, ¿qué les falta? Sí. Aparte de los ingresos. Entonces voy a tomar el caso de Chile porque es importante, porque es el modelo neoliberal con más éxito en América Latina y es entrado en crisis. Entonces voy a partir en punto 1, así rápidamente, ¿qué dicen los chilenos que he escuchado yo? Y segundo, ¿qué importancia continental tiene esto? Y quizás universal. Sí, le digo universal. Porque entre los dos modelos hay una posibilidad de un tercer modelo que está en medio de los dos. ¿Qué me decían los chilenos? Oiga, señor, no todo es negocio, como hablan ellos, ¿no? No todo es negocio. Y dígame usted, ¿por qué no podíamos ser Canadá, donde la salud y la educación es gratuita? Y después me dijeron, ¿por qué una tomografía en un examen de médico en Chile, una clínica, cuesta igual que Estados Unidos? La media de los Estados Unidos son $55,000 por año y la media de un chileno es de 15,000. No puede vivir con los gastos de los americanos. Igual en el problema de mandar a un hijo a la universidad. La señora Bachelet intentó modificar eso, pero no pudo del todo. ¿Qué significa eso? Que para un padre de familia chileno quiere enviar a su hijo a Estados Unidos, le da lo mismo enviarlo a estudiar a Estados Unidos en la universidad más cara que en Chile, que también es tan cara como la americana. No, hay algo ilógico ahí. ¿Qué quieren? Salud y educación con el Estado. ¿Y saben lo que nos dicen? Lo siento por los neoliberales, pero les digo con toda franqueza, el pueblo está pidiendo Estado, no Estado que sea empresario, sino Estado para ciertas cosas. El modelo existe, mis queridos amigos, se llama la socialdemocracia. En Canadá no es la vida americana. Media Europa funciona con la versión de los marxistas austriacos que no fueron, estamos hablando del marxismo soviético, es una cosa, pero si Europa tiene un capitalismo especial con gastos sociales, es porque ellos tienen un Estado importante. Yo he vivido en Francia, he sido profesor en Francia, y yo sé cómo es, los sueldos de los profesores son elevados y son por concurso, y todo joven que sale de la secundaria tiene derecho a ir a una universidad que es gratuita. Entonces se puede tener un modelo distinto de tener mercado, ¿sí? Pero Estado fuerte, capaz de poder tener buenos impuestos. Entonces la lógica de los países industriales que se han desarrollado, Francia y Alemania, ¿no? Alemania también funciona es ese eso, modelo. Fundamentalmente es, tú estás
Pensemos en un sueco. El sueco está muy bien formado en términos de salud y conocimientos. Por lo tanto, tiene una gran capacidad. Resultado, como es muy capaz, tiene un empleo. El empleo da una productividad muy alta, porque es capaz, sea lo que sea. Un buen médico trae dinero a su clínica, a su hospital. ¿Qué pasa con eso? Paga impuestos altísimos, al 60%. Yo ganaba un porcentaje muy grande de dinero, pero se me iban $4.000 en pagar impuestos. ¿Y qué me importa? Se retribuye eso con los servicios sociales y todo lo demás. Entonces funciona el capitalismo de Europa y no el de los americanos, que es el que no tiene plata, pues que se fastidie, ¿no? O sea, es un asunto particular. Esa es la idea de lo colectivo ante la idea de que cada caso es individual. Entonces Chile puede ser, y yo pregunté después a unas personas y me dijeron, Hugo, sí se puede. El presupuesto chileno puede dar salud y educación gratuitas. Lo que pasa son otros elementos psicológicos. La clase alta no quiere que hayan universitarios que lleguen al conocimiento en esas universidades que serían excepto para todo el mundo, porque entonces sus hijos van a tener que competir con ellos. Son productos más bien de las distancias conservadoras que existen en nuestra sociedad. Estamos al paso de darnos cuenta que no debemos salir de un sistema de economía de mercado, porque las otras han fracasado, pero se debe educar al pueblo y tener la salud. Nada más que eso piden, salud y educación, y no es tampoco imposible. Claro, así que hay una lección. Estado fuerte no es lo mismo que Estado grande, ¿no? Me claro. imagino que eso estás planteando. Un estado que sea pequeño, que sea pantera y no elefante, pero que brinde servicios adecuados en determinados rubros sin meterse empresario. Lo que pasa que... Pero Uri, ¿sabes lo que pasa? Perdón por interrumpirte, pero lo que pasa es que han achicado el Estado. Y eso no es bueno, pues. Tampoco que el Estado sea todo. El todo mercado no vale. El todo Estado no vale. Y sobre todo, esa es una lección que nos están dando. Y el tema no está en ser de izquierda o derecha, está más allá de eso, en el pueblo, en el ciudadano. Han dado un paso enorme. Sí, bueno, además ahora la frontera entre izquierda y derecha, con todos los avances tecnológicos y todo lo demás, es decir, Google ya ha producido un supercomputador cuántico que puede en cuestión de minutos resolver problemas que a un ordenador convencional, a una computadora convencional le tomaría 10.000 años, ¿no es cierto? Entonces, digamos, estamos entrando a una etapa donde la inteligencia artificial, donde se está planteando ya una moneda universal que no sea el dólar, sino que sea una especie de Bitcoin con esta blockchain que evita y los bancos centrales ya se están poniendo nerviosos. Es decir, estamos yendo hacia un bravo nuevo mundo que no sabemos en qué va a desembocar, y entonces a veces sí, estos debates entre izquierda y derecha suenan un poco provincianos, pero de todas maneras quizá a veces las etiquetas ayudan un poco a marcar la cancha. Pero lo que pasa, ¿no, Uri? Que la democracia se salva con más democracia. Ha habido diversas democracias en la historia de la humanidad, de los griegos a nuestros tiempos. Yo creo que la democracia se salva si aparecen nuevas instituciones, y ahí es importante la inteligencia humana, ¿no? Y el espíritu crítico que tú marcaste en el papel de los intelectuales, que no necesitamos ser políticos para eso. Yo no aspiro a ningún cargo, pero lo que digo es, ya no es suficiente que los ciudadanos vayan a votar cada 4 o 5 años. La gente quiere intervenir. ¿Por qué no podría haber instituciones nuevas? ¿Por qué, por ejemplo, en las municipalidades no podría haber una asamblea cada cierto tiempo con los vecinos? ¿Por qué una ciudad como Arequipa no podría tener ella misma una especie de parlamento propio, y Cusco y las regiones? No lo tiene España. Hay que inventar instituciones democráticas para el siglo XIX que superan. Estaba muy bien la representatividad
en el siglo XX, no teníamos las comunicaciones del día de hoy, pero el nivel ha subido y la conectividad entre las gentes. Entonces no se necesita tanto un parlamentario, un partido político, seguirán existiendo, son necesarios, pero habrá una manera en que los ciudadanos quieren que se les escuche. Claro, el problema es que los partidos políticos no han sabido adaptarse al siglo XXI, es decir, con los partidos políticos está el mismo desafío que tenemos los periodistas con los medios de comunicación, pero los periodistas no vamos a desaparecer. Es decir, el papel se eligió porque era en un momento determinado, históricamente hablando, el método más fácil de poder transmitir, pero ahora hay otros métodos. Si escribir en cuneiforme hubiera sido más práctico del papel, hubiéramos usado tabletas. Pero ahora tenemos los medios digitales, pero no va a desaparecer el periodista. Tampoco va a desaparecer el político en el partido político, pero tiene que saber adaptarse al siglo XXI. Claro. Los partidos políticos en el Perú, por ejemplo, se han quedado en el siglo, diría, XX, por ser generoso. Casi me iría el XIX. ¿Por qué ocurrió la Revolución Francesa? Porque la nobleza no entendió que había una sociedad nueva con la cual donde estaba la burguesía, y el día que tuvieron que discutir qué estado votaba, o sea, qué orden, eran tres órdenes: la iglesia, la nobleza y el estado llano. Entonces se iban a perder porque el estado llano era muy grande y se fueron, la nobleza se fue. No hay nobles en Francia, hay nobles en Inglaterra. Hay momentos que las clases dominantes no saben ceder el espacio y entonces desaparecen. Entonces acá ha habido también un cambio importantísimo, porque las personas necesitan ser escuchadas. Habrá que inventar otras instituciones, otras formas de extender la democracia. ¿Y por qué no usar cosas que se han usado en el tiempo? Por ejemplo, cuando los griegos se reunían en Atenas, ¿no? Con la primera democracia, un día determinado en agosto, y elegían autoridades, tenían dos maneras de elegir autoridades. La primera, con el voto a la persona que conocían, y la otra, ¿sabes cuál era? Votar por sorteo, para que cualquiera tuviera un cargo, un 25, un 40%. Lenin decía: la democracia es cuando la cocinera es ministro. Entonces, porque para ser representante no se necesita sino tener sentido común. Nada más. Que es el menos común de los sentidos. El menos común de los sentidos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se puede tener un espacio de sorteo de 25% de un parlamento elegidos por sorteo? No lo hay en los juzgados norteamericanos, en diversos lugares del mundo, por sorteo. Sí. Entonces hay que modificar para democratizar el poder, para hacerlo al alcance de todas las gentes. Se sienten mal representados, porque muchos de ellos lo quieren, ¿no? En Europa, digamos, pero ahora, esto ha llevado también al resurgimiento de los nacionalismos, pero nacionalismo en el sentido, te diría, xenofóbico, chauvinista del término, porque el nacionalismo en sí no tiene del patriotismo exacerbado. Claro, en Europa quizá es un tema distinto por la migración de Medio Oriente a causa de las guerras, pero a ver, para quedarnos en el continente, hemos tenido el problema en Ecuador, donde Lenín Moreno tuvo que retroceder también, ¿no? Sí, también. Tenemos las elecciones en Argentina, en las cuales el peronismo, a pesar de los gravísimos cuestionamientos de corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner, sí. Después de 4 años ha regresado. Ayer estaba aquí Lucho González Posada, y conversamos un poco que a lo mejor el problema de Macri fue que no hizo, a diferencia del Perú, donde vino Hurtado Miller y dio un paquetazo el primer día, que Dios nos ayude. Macri trató de hacerlo gradualmente, y yo lo comparaba con un cirujano que va de un paciente que tiene gangrena y empieza a cortarle cada día un pedazo de pierna. Al tercero o segundo corte él dice: cámbieme de cirujano, ¿no es cierto? Ya no quiero. Parece que eso pasó en Argentina, pero bueno, vamos a ver. Pero el tema es que parecería que los vientos, las brisas, que yo creo que ahí ha habido post facto un aprovechamiento de Diosdado y de Maduro, pero parecería que el viento está soplando en la dirección que yo diría equivocada. El viento está soplando en dirección a ese Estado todopoderoso, fuerte, corporativo. No sé, ¿tú qué crees? En Latinoamérica, digo.
yo pensaría lo mismo que tú, porque hay potencias que les interesa, pueden interesarse por la América Latina en el mal sentido, territorio, materias primas, y son gentes muy ingenuas que somos, porque no hemos participado en ninguna guerra mundial. Esta es una guerra. Entonces Turquía, Rusia, China está tomando África, están interesados, y esos apoyan a Maduro. Y entonces, por un lado, hay la alternativa de dictaduras, podrían ser, en nombre de la democracia. Es peligroso. Yo creo que sí ha habido algo en contra de Chile, organizado aparte de las marchas de la gente, ¿no? Pero por otro lado, yo veo que hay una toma de conciencia de la sociedad misma por sí misma. Ellos tienen un peso, los peruanos con el Perú, los argentinos, y a mí me admira Argentina. Yo conocí a Perón personalmente. ¿Ah, sí? Sí, sí. A Juan Domingo Perón. Te lo Sí. cuento rápidamente. Sí. Estaba en Madrid, en la Casa Velázquez, me habían enviado los franceses a 7 años de la caída de la muerte de Franco, y ya estaban viendo qué diablos pasaba en España, qué iba a pasar. Claro, y Perón estaba exilado en Puerta de Hierro. Puerta de Hierro, Ajá. invitado por Franco, ¿no? Y entonces había una huelga universitaria con Franco, y los estudiantes me pidieron que fuera a dar clases de lo que sea. Pero dije, yo no vengo a dar clases. Me dijeron, dé clases porque si no, el gobierno tiene derecho a cerrarnos. Entonces me animé a dar unas clases, y una de ellas fue sobre Argentina. Me preguntaron los españoles, ¿cómo es el peronismo? ¿Qué es el peronismo? Y yo les dije lo que pensaba el peronismo. Y había un grupo de argentinos que eran ya, habían salido de Argentina por perseguidos políticamente. Claro. Y después se me acercaba y me dijo, che, Neira, ¿cómo conocés vos el peronismo? Se lo vamos a contar a Perón. Y fueron a contarme, Perón me llamó, conversamos, nos hicimos amigos. ¿Qué impresión te dio, Perón? Fue una cosa extraordinaria. Vinieron 2 amigos míos, cuando supieron que tenía relaciones de amistad con Perón, 2 profesores franceses que querían conocerlo, François Chevalier y Alain Rouquier. Alain Rouquier es hoy día el director del Instituto de América Latina, y fueron allá. Uno de ellos era socialista y el otro era más bien golista, Chevalier. Los llevé a hablar con Perón. En el camino los llevé, tenía mi carrito, los llevé hasta Puerta de Hierro. Rajaban de Perón, que era un autoritario, un fascista y tal cosa. Llegaron, los recibió Perón, los conversó con ellos. Cayeron un gran seductor, ¿no? Totalmente. Un gran seductor, pero y mira, tan gran seductor y tan amable, tan simpático, que cuando hacía frío, el profesor Chevalier quiso ponerse el abrigo y estaba nervioso, no pudo ponerse, lo agarró el abrigo, Perón, y lo ayudó. Chevalier le dijo, así un poco mortificado, le dijo, no haga usted eso. No, le dijo Perón. Señor, le dijo profesor Chevalier, en la larga lucha entre el hombre y el abrigo, yo estoy por el hombre. Sí, un personaje seductor, pero en realidad la semana pasada hice una entrevista radial con un militante peronista para comentar un poco previo a las elecciones, ¿no? Entonces él me decía que el peronismo que representa Cristina Cristina Fernández y Alberto Fernández no es el verdadero peronismo, que han capturado el peronismo. Y también despotricaba contra la gente de izquierda que se había adherido al peronismo. Entonces se molestó un poco cuando yo le dije, bueno, pero Perón manejaba las dos, y ya no quise decirle que a veces lo manejaba, simplemente leí una muy buena biografía de Perón, de un británico o estadounidense, no recuerdo el nombre, pero Perón te recibía en Puerta de Hierro, seas de izquierda o de derecha, y tú le hablabas y él hacía un guiño, hacía un gesto, y tú creías interpretar que tenías su aprobación, su visto bueno. Y así se manejó en el exilio entre el ala izquierda de los montoneros y el ala derecha, hasta que un día, cuando ya estaba en el poder, que se lo cedió Cámpora, un poco lo que puede pasar ahora con Fernández, que a lo mejor le termina cediendo el poder a Cristina,
echó a los montoneros de la plaza. Entonces el entrevistado me decía, no, pero Perón echó a los de izquierda de la plaza. Le digo, bueno, pero Perón tenía la AAA, Isabelita Perón y López Rega por un lado, que mataba a los de izquierda, y tenía a los montoneros por el otro, que mataba a los de derecha. Me dice, no, ninguna de esas alas representa el peronismo. El peronismo lo representa la tercera vía que dijo el general Perón. Sí. Digo, ¿cuál es esa tercera vía? Bueno, el general Perón estaba en contra de la izquierda marxista, estaba en contra de la derecha liberal, estaba en contra de la sinarquía internacional, estaba en contra del judaísmo, es decir, ya una visión de complot. Claro, como soy respetuoso de las ideas y todo, lo dejé hablar. Al final del programa hice un mini editorial diciendo que eso ya me parecía helicópteros negros llegando de la nada, en fin. Pero no sabemos en qué va a acabar ese peronismo en Argentina. A mí me parece populismo ramplón, y ya se nos va el tiempo. Me encantaría otro día sentarme contigo a debatir. Yo creo que nada es gratis en la vida, mi querido Hugo. Cuando tú dices, o cuando ese poblador de Santiago te dice, queremos educación gratis, queremos servicios de salud gratis, queremos esto gratis, nada es gratis en la vida, alguien termina pagando. Entonces, estoy de acuerdo, la visión estadounidense es, oye, ¿yo por qué voy a pagar por tu incapacidad para triunfar en la vida? En la sociedad europea es, digamos, la solidaridad con el otro, ¿no es cierto? Uri, lo que me dijo Perón, estaba años en España, no hay ningún problema, en el momento yo vuelvo, Neira, yo vuelvo porque votaron por mí los padres, votaron por mí los hijos y votarán por mí los nietos. Y fue así en efecto. Fue así realmente. Y realmente es tan importante el peronismo que hasta hay un papa peronista en este momento. O sea, han tomado el Vaticano. Han tomado el Vaticano. Mira, ser peronista, ¿sabes qué es? Es un estado de ánimo. Eso es como negar a un argentino el tango. Sí. Es sentimental, es una manera de ser argentino. Claro, pero el tango no arruina países ni economías. Pero el peronismo, el populismo ha arruinado a la Argentina. Los sentimientos que se tiene cuando piensa en esto, una sola cosa, país de migración, de manera que de alguna manera ser argentino es ser peronista. Por eso hay peronistas a favor y en contra, y todo el mundo es peronista en la Argentina. De una manera u otra, ojalá que le vaya bien y a por eso Argentina. Por eso que no logran salir del peronismo, parece mentira, ¿no? Y por eso están económicamente como están. Vamos a ver qué pasa. Pero claro que sí. Vamos a ver qué pasa. Hugo, te agradezco muchísimo esta larguísima entrevista, ha sido sumamente ilustrativa. Quedan muchos temas en el tintero. Quisiera, a ver, la del estribo. Hemos hablado del universo completo y no del Perú, ¿no? Ernesto Sábato decía, claro, esto es probablemente luego de esto las feministas en uno de sus ensayos. A mí me gusta mucho más el Sábato ensayista que el Sábato novelista, ¿no? Uno y el universo me parece una serie de ensayos geniales. Sábato decía, siempre habrá un hombre tal que aunque se caiga su casa pensará en el universo. Siempre habrá una mujer tal que aunque el universo se caiga pensará en su casa. Esto lo escribió Sábato en los años 50. Ahora probablemente las feministas lo harían triza. Pero esto venía a cuento de que hemos hablado del universo entero y no del Perú muy de pasada, ¿no? Solo una mención a que a nadie le gusta ser popular en el Perú, todos quieren ser aristócratas, tener doble apellido con guión y irse por lo menos a ella, ¿no? Conozco a algunos que si pudieran hacer un corredor entre San Isidro y Eixa y aislarse del resto con un muro lo harían, y lo digo medio en serio, medio en broma. ¿Cómo ves el Perú, Hugo, en tres palabras? ¿Eres optimista respecto al futuro del Perú? ¿Estamos condenados a cargar la piedra y que vuelva a caer? ¿Cómo lo ves? Porque a veces da la impresión que avanzamos, a veces da la impresión que estamos a punto de volver al casillero cero. Tenemos un empresariado que ve la quincena y no la historia. Ricardo Vázquez Kunze, gran amigo mío y gran analista, va a estar aquí la próxima semana. Lo calificó una vez como la derecha roñosa, la derecha que no invierte un sol en financiar y en auspiciar centros de conocimiento, de pensamiento,
que puedan difundir el pensamiento liberal y la economía de mercado, y simplemente tiran un poco de billete a algunos partidos, creen que con eso se soluciona el problema. Cada 5 años miran al abismo, se asustan, les da vértigo y luego se olvidan. Pero esta vez parece que la cosa, es decir, no solo te mareas, sino que puedes caer al abismo, porque hay gente como Enrique García y otros que dicen que si la derecha, el centro y la derecha no se pone las pilas y no envía buenos cuadros a este Parlamento de enero y lo copa a la izquierda, va a cambiar la Constitución, vamos a tener economía de mercado, reelección indefinida y los 4 jinetes del apocalipsis. Nos quedan 3 minutos, mi querido Hugo. A ver, te doy una respuesta. El Perú es un país de sorpresas. La primera, ¿quién iba a pensar que un rector chinito que nadie conocía le ganara a Vargas Llosa? ¿Quién iba a pensar que apareciera Toledo y que parecía pues la encarnación del cholo peruano, la choledad? Y no fue así, pues, ¿no? Era un norteamericano que había nacido más bien en el Perú. Pues, a los 14 años te vas y tienes otra cultura, otra actitud. Y así por el estilo. ¿Quién iba a pensar que Sendero apareciera? Había 13 partidos de izquierda y Sendero se fue realmente a las armas. ¿Y quién iba a pensar cómo acabó, cómo terminó, ¿no? Con esa captura de Abimael Guzmán y así por el estilo. Y lo que permite que el Perú sobreviva y no tenga los problemas de Chile es que tenemos una informalidad muy grande. Y nuestra informalidad es a la vez un beneficio, porque permite vivir, pero a la vez es negativa porque nunca ninguna sociedad ha crecido económicamente a partir de la informalidad. Los países informales y desarrollados no existen. El salto al desarrollo no vamos a darlo ni en 1000 años si seguimos siendo un país informal y desorganizado. La informalidad ha llegado ya al nivel de lo más alto, al nivel del poder político, ¿no? Entonces, hace rato que pasa esto, ¿no es cierto? No es el día de ayer. Entonces, el tema es cómo damos el salto a la revolución industrial que ni siquiera la han explicado en los colegios. Ya no, pues vamos a comenzar con el ferrocarril, con la fabricación de autos, no, eso ya es propiedad de centenares de naciones en el mundo. Tenemos que dar el salto inevitablemente a la 4ª, 5ª revolución industrial a partir de la ciencia, mala palabra en el Perú porque no nos importa la ciencia, compramos cosas de la ciencia y el conocimiento, y ese salto no lo ha dado no solo el Perú, ningún país de América Latina. Ningún país de la América Latina es un país desarrollado. ¿Por qué? No salimos de la no educación. Se necesita cultura, ciencia y educación como Corea del Sur, que tiene una industria internacional, vende fuera, no pequeñas cosas como nosotros, o mineras, no, ¿qué tiene? Tiene fábricas de gentes sabias que saben hacer productos químicos, medicinales, etcétera. Los países asiáticos sí han dado el salto, y nosotros no lo hemos hecho en América Latina. Así es, Singapur, por ejemplo, pequeñito, ¿no? Genial. En los billetes no aparecen próceres de siglos pasados, sino imágenes de profesores y de alumnos. Pero Uri, ¿cómo son la gente de ahí? Son doblemente rectos y estrictos. Son asiáticos y son protestantes. Entonces hay que cambiar nuestras costumbres. ¿Por qué el Perú es un país alcohólico en la que 2 varones no pueden conversar sino con trago? Yo prefiero el café. ¿Por qué tiene que ser así? Tenemos que cambiar para llegar a la modernidad en la que no hemos entrado. Nuestra educación no es la mejor que puede haber. Y también... una educación en la que no se enseña historia, ¿no? Una persona que no recuerda su pasado, ni química ni física, Uri. Si no tienes recuerdos, no existes en realidad como ser humano. Un país sin recuerdos tampoco existe. Nos hemos pasado ya un minuto, mi querido Hugo. Uri, yo estudié en una gran unidad escolar. Vengo de abajo, vengo del pueblo. Blanco, pero vengo del pueblo. Esa educación la han cortado. Hay que entender que el salto está en el saber, con peruanos. Así es.
Amigos, eso es todo por hoy. Ha sido un privilegio tener durante una hora a Hugo Neira con nosotros. Hubiera querido exprimirlo un poco más, pero lamentablemente el tiempo es tirano. Eso es todo por hoy en Ni con Dios ni con el Diablo. Volvemos mañana. Muchas gracias. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.